él le dio una sistematización, se alió con Bill Gates, hicieron unos proyectos fabulosos en Internet que nosotros le pusimos ahí varias referencias. Pero lo que nos interesaba con esta de la idea de la Big History era el tema de, y más en este momento, ¿no? de la desoccidentalización de la mirada. Entonces tenemos una mirada, si cada uno ve como puede, ve dónde está parado, y el estar parado depende de tu lenguaje, de tu cultura, de tu historia, de tu clase social, de tu capital cultural, como dice el señor Bourdieu, que tanto le gusta a Julito, del hábitus, y entonces uno no ve lo que quiere, sino lo que puede. Y en este ver lo que puede, la escuela, la universidad, tiene mucho que ver. Y tiene que ver también el lenguaje, ¿no? O sea, si nosotros un problema que tenemos siempre en la UBA, acá lo tenemos mucho menos, es que, no es que nos obligan, pero casi que por un problema de que la mayoría de la gente es monolingüe, uno se ve limitado a darles materiales que están en castellano. Entonces, cuando vos te expandís en inglés, las posibilidades de ampliar tu mirada son evidentes. Hay gente que habla 4 idiomas, 5, hay algunos locos que hablan 10, 15, 20, bueno, eso tiene una mirada totalmente distinta. Entonces, el punto de hoy es, tenemos 4 temas para ver. Empecemos, Julito. ¿No? Y el primero es el nuevo desorden mundial. El nuevo desorden mundial no es un invento de hoy, no es del 1 de marzo del 2020, cuando empezó el primer caso de coronavirus en Argentina, ni del 23 de enero, cuando se cerró Wuhan, ni probablemente de los primeros contagios, que todavía no sabemos cuándo fueron, en China probablemente las primeras 15 días de noviembre, sino que el nuevo desorden mundial viene de mucho más atrás. Y es curioso, porque el nuevo desorden mundial viene de la mano de la expansión más furibunda, más espectacular, más exitosa en algún sentido del capitalismo, que es estos últimos 50 años. Los últimos 50 años han sido 50 años donde todo se ha multiplicado. Multiplicado el PBI mundial, multiplicado la cantidad de gente que sale de la pobreza, como dicen los neoiluministas, multiplicado, se duplicó la población mundial en los últimos 50 años, y sin embargo la gente tiene un nivel de vida mucho más alto que hace 50 años, etcétera, etcétera. Entonces el nuevo desorden mundial es una cosa que viene de mucho más atrás, pero que de repente el coronavirus expone en toda su brutalidad. Porque hay un foro mundial, que es el Foro Mundial de Davos, donde se reúnen todos los capitales del mundo, desde hace justamente casi 50 años, desde el año 71, lo organiza un tipo que se llama Carl Schwab, tiene un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, y ellos en el último evento, porque se celebró este año, ¿no? Y estaban muy preocupados por el cambio climático, cosa que jamás habían hablado antes del cambio climático. Si uno mira para atrás, siempre hablaban del crecimiento económico, hablaban de las nuevas tecnologías, hablaban de más progreso, y de repente este año es como, el año pasado, ¿no? Ya cuando apareció Greta Thunberg, empezaron a hablar de estas cosas. Sí, Julito. Entonces, el tema del nuevo desorden mundial, miremoslo desde hoy, en el presente, pero miremoslo más en perspectiva, en los últimos 50 años. Esa es una bailarina muy famosa, Maya Angelou, y me gustó, me apareció, siempre, miren que cuando uno está mirando cosas en el celular, de repente, o lo mandó Facebook, dice, usted estuvo hace tantos años en tal lado, es un hotel en Miami, muy bonito. Hemos estado con unos amigos hace unos años y apareció ayer, y dije, bueno, eso me viene muy bien, porque todo en el universo tiene un ritmo, todo baila, la cuestión es saber al ritmo de quién estamos bailando nosotros, si estamos bailando al ritmo de nuestras decisiones o de las decisiones del virus. Y curiosamente ahora estamos todos bailando al ritmo del virus. Esto es muy interesante para la desoccidentalización. Sí, pasa. Desoccidentalización de la mirada, porque nos obliga, digamos, a cambiar completamente la perspectiva. Y no es opcional. Cuando nosotros empezamos la cruzada con ustedes, les íbamos a hablar de todas estas cosas, pero les íbamos a hablar desde otro lugar, desde el lugar de qué bueno sería que las cosas cambiaran, qué bueno sería que el mundo parara, qué bueno sería que la desigualdad se achicara, qué bueno sería
que los líderes tomaran cuenta de lo que está pasando. Esto es un artículo del 2017 de Harari, fíjense, ya esto tiene 3 años, y ya estaba hablando del nuevo desorden mundial, hablaba del retorno al nacionalismo, cómo ese retorno al nacionalismo amenazaba nuestro futuro. Y si ustedes miran por todos lados, cuando estaban hablando de esta gente, ¿qué estaban pensando? Estaban pensando en cualquier cosa, pero lo que no estaban pensando era en el virus. Seguí, Julito. Cuando uno dice desoccidentalizar la mirada, entonces, bueno, y si no queremos mirar desde acá, ¿desde dónde queremos mirar? Aparte nosotros nos decimos occidentales, pero es muy raro lo nuestro, porque nosotros estamos en el sur. Cuando uno habla de occidente, está hablando generalmente del norte. Cuando uno habla de occidente, está hablando fundamentalmente de las grandes potencias. Cuando uno está hablando de occidente, hablaba en el siglo XIX, estaba hablando de Europa. En el siglo XX, estaba hablando de Estados Unidos. En el siglo XXI empezamos a hablar de Asia y de China. Y nosotros no estamos en ninguno de esos lugares. Cuando uno quiere pensar Occidente desde otro lado, trata de pensarlo desde Oriente. Y esta es la idea de esta figura, que es lo que se llama el orientalismo. ¿Y qué es el orientalismo? El orientalismo es una visión exótica que Europa siempre vendió, de América y de Asia sobre todo, ¿no? Donde, bueno, tenían cosas entretenidas, divertidas, lindas, etcétera, etcétera, pero no eran significativos en el peso de la historia. Esto es muy raro, porque China, de los 20 últimos siglos, durante 18 años, China fue la potencia número 1 desde el punto de vista económico. Solamente en los últimos 200 años declinó, y ahora está como reinventándose. Hay un tipo que se llama Edward Said, se lo vamos a poner en las referencias. Este Said tiene un libro llamado Orientalismo. Said murió hace unos años, es un gran crítico cultural, y él fue uno de los que más criticó esta cuestión de ser incapaces de ver el mundo desde otro lugar que no fuera Occidente. Y por eso propone una visión no folclórica de Oriente, y él no llegó a ver toda esta cuestión de China y toda esta expansión china y todo este poder que tiene China ahora, pero es como una gran, cruel ironía de la historia, ¿no? Que el orientalismo, que nosotros lo veíamos como folclore y como turismo exótico, ahora está convirtiendo, digamos, en uno de los más fuertes fuerzas, una de las fuerzas más grandes que está desordenando el mundo. Dale, Julito. Y nos encontramos en esto. Esto es una cosa que los que tienen intereses geopolíticos o que tienen intereses amplios de ver lo que está pasando en el mundo tendrían que investigarlo, se los podemos pasar, después los podemos poner en las referencias, que justamente es como la cara real de lo que no hacen las Naciones Unidas, la cara real de la impotencia del sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas se inventó en el año 45, había algo antes que se llamaba la Liga de las Naciones, pero no fue muy importante. Y es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y para evitar nuevas guerras mundiales, que fueron sangrientas, fueron terribles, duraron la Segunda Guerra Mundial, duró 5 años, murieron, se calcula que más de 50 millones de personas, la vida también como 30 millones. En ese momento los países europeos, y durante toda la historia de los países europeos, lucharon entre sí a muerte. Las Naciones Unidas aparecen en el año 45 y tienen su sede central en Nueva York, en un edificio enorme, precioso, que queda ahí frente al East River. Y el punto era tratar de que justamente las naciones no entraran en conflicto y no desordenaran el mundo. Y lo lograron relativamente bien, no las Naciones Unidas en sí, sino Estados Unidos. Estados Unidos fue el gran árbitro en estos últimos 70 años de que las naciones, sí, había una contienda muy fuerte con la Unión Soviética, estaba esta cosa este-oeste, cuando se derrumba el muro en el año 89, se termina ese enemigo. Y curiosamente, cuando se derrumba el muro, Estados Unidos pierde, al no tener adversario, digamos, como que pierde su objeto de lo que mantenía unido a Occidente, y vemos la caída de la Unión Soviética, que fue un desastre para ellos y para el mundo también, porque se les desmembraron un montón de repúblicas, perdieron un montón de territorio, ahora lo quieren recuperar. En fin, lo que estamos viendo ahora es un mundo que no tiene gobierno. Y este no gobierno del mundo es corresponsable del fenómeno del coronavirus. La impotencia de las Naciones Unidas se traduce en la impotencia de la Organización Mundial de la Salud. Ahí hay grandes dudas. La Organización Mundial hizo algún
movida rara con China, en fin, Taiwán denuncia, la Organización Mundial de la Salud dice que no son una nación, entonces no pueden denunciar, pero ahí tenemos grandes dudas acerca de lo que está pasando. Seguí, Julito. Y entonces, ¿en qué se traduce este mundo desordenado y caótico? Bueno, en dos cosas que han pasado esta semana, una esta semana y otra la semana anterior, que es la caída del precio del barril de petróleo. No sé si habrán leído algo por ahí, pero es fascinante lo que ha pasado. Esta semana el barril de petróleo tuvo precio negativo. ¿Cómo puede tener algo precio negativo? Fue Bueno, genial. sí, el precio negativo quiere decir que en vez de vos pagar por el petróleo, a vos te tienen que pagar por hacerte cargo del petróleo. Es como si vos fueras no se traduce en eso, ¿no? En el precio minorista, en el surtidor, pero es como si vos fueras al surtidor, te lo llenan el coche de nafta y encima te dirán plata. Dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo está pasando esto? Bueno, tiene que ver con una cosa muy rara que es el mercado de futuros del petróleo, que es un mercado rarísimo porque es un mercado donde se negocia petróleo real y entonces vos tenés que recoger el petróleo que compraste y ponerlo en tanques, en buques tanques. Esos buques tanques son limitados en el mundo. El consumo de petróleo cayó 30% en los últimos 2 meses y al mismo tiempo había habido una pelea a muerte entre Rusia y Arabia Saudita, justo en marzo, que bajó el precio del petróleo de una forma brutal. Entonces, durante unos días, si uno lo mira a futuro, ya están hablando de que se va a recuperar el precio, muy bajo va a ser igual, ¿no? Muy por debajo de la explotación, por ejemplo, de países como Arabia Saudita, o como es el caso de Vaca Muerta. Para Vaca Muerta esto es un desastre, esta caída del precio del petróleo, y para nosotros es una preocupación brutal porque Vaca Muerta era una de las pocas alternativas que teníamos de salida fácil de la crisis económica, ¿no? Más allá del tema del default. Entonces, este Going Below Zero es parte de esto que estamos hablando, que es este nuevo desorden mundial, que no es ni nuevo y es un desorden que viene apalancado, digamos, en 30 años, 10 años antes de la caída de las torres. La caída de las torres aceleró esta presidencia norteamericana. La presidencia norteamericana es gravísima en el sentido de que permite que todos se peleen contra todos, y la ruptura de la Unión Europea está ahí como una posibilidad enorme porque nadie sabe dónde está parado. Sigamos, Julito. Esto se notó también en esto, por ejemplo. Esto es el desempleo. Vieron que acá hay una cosa llamada ingreso familiar que da el Estado y que son 10.000 pesos mensuales. Se pagó ahora para marzo y ahora se va a volver a repetir este ingreso que da el Estado, que es una forma de ingreso básico, no universal, porque no aplica a todo el mundo, pero aplica sí a mucha gente. ¿A cuánta gente? Se calculaba que le iban a pedir 6 millones, lo pidieron como 11 millones de personas. Y se la otorgaron ahora creo como a 7, 8, por ahí están. Bueno, estos números que tienen acá son los pedidos de seguro de desempleo en Estados Unidos de la gente. En Estados Unidos es muy diferente el mercado de trabajo, no existen todas las ventajas que tenemos nosotros. Lo mismo pasa con la salud, que una cantidad enorme de norteamericanos, 40 millones, 50 millones, no tienen ningún tipo de seguro de salud, ni público ni privado. Y estos son las tasas de desempleo. La cantidad de gente que a lo largo de 3, 4 semanas le pidió al Estado norteamericano son $1.200 que dio Trump en el bailout ese que hizo él, de los 2.2 billones de dólares. Son 22 millones de norteamericanos que dijeron, señores, nosotros no tenemos para comer, por favor, tienen que ayudarnos. Y esas colas que veíamos el otro día en los para pedir comida en coches, algo raro, bueno, es parte de este desorden económico mundial. Seguí, Julito. Entonces, acá viene una cosa súper interesante. ¿Qué hacemos frente a todo esto? ¿No? ¿Con qué se come todo esto? ¿Cómo se come teóricamente, pero cómo se come existencialmente? Estamos hoy en el día 33, 34 de la cuarentena. Las perspectivas para salida son muy complicadas, porque nosotros no tenemos backup de nada. O sea, no tenemos reactivos, no podemos hacer testeo masivo, no tenemos un Estado que pueda gerenciar eficiente, que pueda hacer una cuarentena vertical, no tenemos médicos, en fin, toda la infraestructura es tan débil,
que una vez que vos entrás en la cuarentena es casi imposible salir. Ayer Ginés García decía, no, no vamos a salir ni a fin de mayo, y si fuera por los médicos y los políticos, ni a fin de junio, ni a fin de julio, ni se sabe cuándo, ¿no? Porque la única garantía de seguir en mantener bajos los números, que ya están empezando a subir, lentos, pero están subiendo, tiene que ver con la cuarentena en sí, que por otro lado destruye la economía, ¿no? Entonces, Carlos Scolari, muy amigo, publicó ayer en su blog Hipermediaciones, donde había escrito Julito la semana pasada, y en la nota hace una referencia a la nota de Julito, ¿por qué esta especie de locura que todo el mundo está escribiendo acerca de la cuarentena y del coronavirus? Es como que de repente hay una parte trucha que se llama infodemia, que son todos los bulos y los fake news que tienen que ver con esto, pero más allá de eso, frente a una medida, acuérdense la medida que quiso hacer la ciudad la semana pasada, de los 70 años, la gente más de 70 años, un personaje que es importantísimo, que es un historiador del arte, un antropólogo, un analista fabuloso, ha escrito unos libros increíbles, se llama José Burucúa, le contestó a Larreta, se puso una estrella, como una estrella de David encima que decía hace 70 años. Entonces, ¿por qué esta especie de desesperación por contar lo que nos está pasando y poder lidiar con lo que está pasando? Y acá lo dice muy bien Scolari, lo dice, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de que tenemos que tener un relato para entender por qué estamos en cuarentena, por qué estamos confinados, por qué tenemos esta especie de prisión domiciliaria, si no hicimos nada. Y cuando queremos tratar de pensarla, recurrimos a la ciencia ficción, porque la gente, los comentarios que hacen en general son muy débiles, son muy pobres, ¿no? Entonces, esta idea de narrar para no desesperar me parece que es súper interesante y tiene que ver con algo mucho más amplio que la pandemia. Ahora, la pandemia como estamos inmersos en la pandemia, entonces evidentemente no nos queda otra que esta, pero viene de más atrás, viene de esta descomposición del orden mundial, viene de esta incertidumbre acerca de qué va a pasar, si la hegemonía la va a tener China o Estados Unidos, y dónde estamos parados nosotros frente a un hipotético default. Ayer no se pagaron los 500 millones de dólares que había que pagar, así que estamos en default virtual y las consecuencias que eso podría tener, ¿no? Entonces, narrar para no desesperar me parece súper interesante. ¿Sí, Julito? Y ahora entramos en el tema de la Big History. Ustedes tienen un montón de links ahí, tienen cursos completos en Coursera, hagan alguno de esos porque son maravillosos. Hay muchísimos videos, está muy bien trabajado esto, hay un nuevo proyecto ahora. La Big History empezó, decíamos, con David Christian, pero después Christian hizo una alianza con Bill Gates y ahora eso se ha puesto mucho más profesional, mucho más interesante. Seguí, Julito. Hay mucha gente que ha escrito sobre Big History. Este libro de Fred Spire es muy interesante, también lo tenemos, así que si al que le interesa en particular este punto, nosotros estamos tirando millones de cosas y esto es para que cada uno, el relato que más lo acompañe o el relato que más lo organice, no que lo desorganice, Maya, sino que te organice, agárrense de eso ustedes. Acá estamos hablando del futuro de la humanidad, la Big History, muy interesante este Spire. ¿Sí? Adelante. Y fíjense acá, esto es interesante, esta comparación, ¿no?, entre lo que es la historia convencional y la Big History. La historia convencional es una historia de humanos, es una historia antropocéntrica, es una historia de la cultura, es una historia que tiene que ver con un, para nosotros, enorme plazo, ¿no?, porque estamos hablando de 10.000 años, es un montón de tiempo, pero 10.000 años en la historia cósmica no es nada. Porque en la historia cósmica, en la historia de las especies, en la historia del mundo, en la historia del universo, no es absolutamente nada. Entonces, lo que estamos diciendo es, si en la convencional era 5.000, 7.000, 10.000 años, la Big History tiene que ver con el origen del universo, con el Big Bang. En el caso de la historia convencional es muy disciplinario. A nosotros nos gusta hablar mucho más que de interdisciplinario, de antidisciplinario. Y esto está bueno, ¿no? La idea, o nos centramos en la civilización humana, o nos centramos en cómo los humanos somos parte de la gran cadena, no de lo viviente, porque también somos lo viviente, de lo existente. O sea, la Big History se ocupa de la gran cadena de lo existente. Y en ese sentido, ahora les vamos a mostrar algunos antecedentes que no son mencionados por esta gente, porque han trabajado muy bien esta idea de
microhistoria, la macrohistoria, las analogías, las metáforas, etcétera, etcétera. Sí, Julito, ¿qué sigue? Entonces acá tenemos una definición que la adaptamos un poco al Udesa Team, porque no es como la ponen ellos, pero a mí me gusta más esta, ¿no? La idea de esto de enfoque antidisciplinar, larga duración, una combinación de enfoques de científicos, humanistas y complexológicos. No solamente estudia el pasado, sino que va del pasado al presente al futuro. Y va en un contexto donde se escapa de lo eurocéntrico y va estudiando cada vez más esto de la idea de la desantropomorfización. O sea que la historia no solamente es historia de los que la contamos, como nosotros, los seres humanos, sino que hay historia de cualquier cosa. Y todos los entes que viven acá, esto se vincula mucho con lo que se llama ontología orientada hacia objetos, se vincula mucho con esta idea de personajes como de Landa, que vamos a ver ahora, que te hablan de que las rocas tienen una historia, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces eso es mucho más amplio y mucho más interesante. Dale. Pues eso lo tienen para estudiar después, así que... Entonces, acá yo les puse 3 ejemplos de gente que hizo Big History, antes de que se llamara Big History. History. Este History, bueno, está Brodel, Fernand Brodel, que fue un historiador francés extraordinariamente rico. Miren la entrada en la Wikipedia del tipo. Fue tan interesante el tipo este que terminaron creando un centro que se llama Fernand Brodel después en la Universidad de Binghamton en Estados Unidos, ¿no? Y Brodel fue el tipo que acuñó la idea de la longue durée, de la larga duración. Hasta ese momento, Brodel empieza a escribir en los años 45-50. Esta obra es una obra monumental. El Mediterráneo, el mundo mediterráneo de Felipe II, salió en 2 tomos. Esto es una obra recién de los años 70, lo hizo mundialmente famoso. Y el tipo lo que hace es una historia del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, y de todo lo que pasó en el mar Mediterráneo a lo largo de 1000 años. Nunca nadie había intentado hacer eso. Uno tenía una historia de un rey, o la historia de un país, o la historia de una dinastía, o la historia de una batalla famosa, o la historia de documentos, etc. Ese es el primer tipo que dice, no, acá el eje no es la política, acá el eje es mucho más integral. Tenemos que ver la circulación de comercio, porque sobre todo hace mucha historia económica, en el Mediterráneo a lo largo de 1000 años, para entender qué ha pasado en el mundo, qué está pasando en el mundo, ¿no? Uno de sus discípulos fue este que está en el medio, se llamó porque murió el año pasado, Immanuel Wallerstein. Y Wallerstein lo que creó es esta idea de sistema mundial, el moderno sistema mundial. Y son 3 tomos, bueno, 4 tomos, terminan siendo 4 tomos estos. Y básicamente lo que el tipo plantea es una cosa que a nosotros nos interesa mucho, que es cómo el eje del mundo, el orden del mundo, que es el orden y el desorden, como el eje del mundo, pasa fundamentalmente por el cambio de la hegemonía de los puertos. O sea, en la época de Venecia, en el siglo XVI, el Mediterráneo era el centro del mundo. Después el centro del mundo se corrió a los Países Bajos, a Holanda. Lo leímos ese, Después de creo, Holanda pasó en a historia. Inglaterra. El de Manuel Wallerstein lo leímos en historia, puede ser. Sí, me parece que sí. ¿O no? Te Sí. dije de algún lado, me sonaba. Ale, ¿estás por ahí? Creo que se quedó sin wifi. Yo lo veo todavía conectado, pero... A ver, vamos a mirar. Desapareció de la faz de la Tierra. Lo yeteaste, Renata. O sea, le tiraste...
Dice, se cortó la conexión, me puso. A ver. Mal. Dije, no. ¿Qué Total. dije? Que paré toda la Se clase. enojó, dijo, encima que me interrumpe, se levantó y se fue, agarró, tiró. Encima encima estoy tratando de que se saque el fondo virtual de Breaking Bad y no sé cómo hacer. Cuando vuelva a entrar, tiene que quitar el fondo. Ahí le pregunté por WhatsApp si total o no. Baking bread. Sí. Bueno, vamos a dejar de compartirla, así puedo ver más rápido. Yo tengo una pregunta Sí, mientras preguntan. sobre lo que estaba hablando recién. O sea, analizar la historia de una forma más alejada también no termina, o sea, no te termina llevando a analizarla de una forma más detallada. O sea, el verlo de lejos, capaz que no ves un fenómeno en específico, sino que ves el avance de algo, tipo, poner, no sé, de cómo avanzó determinado sector a lo largo de la historia, no enfocándose en un hecho en especial, pero en realidad eso está compuesto por distintos hechos en especial, tipo, todas esos micro comportamientos que componen a la macro tendencia, digamos. Sí, a ver, la pelea siempre entre la macro y la micro tiene, digamos, esos ribetes, ¿no? Que efectivamente lo macro te permite ver patrones, y eso está bueno. Lo micro te permite ver el detalle de cosas específicas, pero a veces sucede, como bien decís, que no es aplicable a todos. Entonces a veces uno no termina viendo si esto que pasó en esta pequeña historia no fue más algo fortuito. Mucho se trabaja sobre la idea de si fue una causalidad o una casualidad, ¿no? Entonces, efectivamente, esta idea de la Big History lo que hace, no es solo, por eso Alejandro vio que le da un poco vuelta, no es solo pensar en grandes relatos de tiempo, sino en esto que nos llevó a hablar todavía, creo, de Delanda, ahí está tratando de entrar. Un libro de educación. Sí. ¿Sí? Pues, sí, creo que sí, le tengo que preguntar a Alejandro, pero algo debe haber de... No sé si argentino, algún argentino o algún español, pero yo creo, todavía no Sí, acá salió. volví, perdón, se cortó mal. Estoy esperando un libro de una autora que me gusta mucho, se llama Audrey Waters, que está haciendo como tú un libro tipo Big History, pero de la educación tecnológica. Pero tipo todo, o sea, desde las máquinas de Skinner hasta ahora. No sé si mucho más atrás, pero... Sí, no sé si Dubé, hablaba de educación en general. sí, no sé si Dubé escribió algo arrancando con los movimientos jesuitas. Bueno, el Emilio de Rousseau, no sé si hace mucha historia. Ale, ¿algún libro de Big History sobre educación? Los chicos para su proyecto. Bueno, no sé, hay que buscar, sí, tengo por ahí después busco, tengo una historia de la educación a lo largo de los siglos, después te busco. Okay. Bueno, sigamos, vuelvo a compartir pantalla. Sí, saco el video porque estoy muy inestable. ¿Verdad? Ok, ahí se ve bien. Sí, bueno, nada, porque no tenemos tanto tiempo, entonces vamos a pasar estás bien de tiempo todavía. Sí, o sea, estamos bien de tiempo, tranqui. Vos metele que estamos bien de tiempo. No, bueno, la idea era entonces esta idea del sistema moderno mundial, y después puse de Darcy Ribeiro, que es un brasilero, que fue un tipo súper interesante, no es muy conocido, fue rector de la Universidad de Brasilia, fue en realidad uno de los fundadores de la Universidad de Brasilia, también fue ministro de Educación en Brasil. Y en esta obra, seguí, Julito, que en el gráfico que sigue, lo que hace en el proceso civilizatorio, Darcy, fíjense a la derecha, él compara etapas evolutivas en distintos esquemas conceptuales, y lo que hace es decir, bueno, a lo largo de la historia hubo 8 grandes revoluciones económicas, culturales, políticas, etc. Y él va investigando cada una de esas y las compara con otros tipos que han hecho estudios parecidos. Bueno, tiene acá antropólogos, ¿no? Morgan, Gordon Childe, Stewart, también los esquemas de Marx y Engels, que son así como grandes historias de la humanidad. Y esto es lo interesante, que lo hizo este brasilero, un librito chiquito, muy simpático, muy bien, y muy valioso desde el punto de vista de la gran historia. Adelante.
Decíamos que había muchos antecedentes que no son reconocidos por ellos, y uno muy importante es este señor que se llama Manuel de Landa, es un mexicano, que hace muchísimo tiempo que vive en Estados Unidos, prácticamente 2/3 de la vida lo pasa en Estados Unidos. Es un tipo fantástico, fue uno de los primeros que trabajó en Silicon Graphics, haciendo animación computada, efectos especiales. Era muy bueno haciendo eso en la década del 80, 90. Y después se hizo muy deleuziano, siguiendo las ideas de Deleuze, y publicó 6, 7 libros. El primero era sobre las armas inteligentes, el segundo fue se llama 1000 años de historia no lineal. Y esto es súper interesante, porque es un libro donde divide en 3 partes. Una tiene que ver con la historia, digamos, de lo inanimado, desde los volcanes y la formación de la Tierra, etc. El segundo, de la biomasa, todo lo que tiene que ver con el mundo biológico, y el tercero con el mundo cultural. Pero mostrando muchas conexiones entre ellos, mostrando muchas articulaciones. Así que nos pareció que era un antecedente muy importante de esto de la gran historia. Después, hay gente que no decía que hacía gran historia. Este señor William McNeill, que ayer publicamos con Julito una síntesis de este libro, Plagas y Pueblos, es un caso súper interesante, porque es el primer tipo que hace una historia de la humanidad en clave enfermedad, en clave epidemia, en clave plaga. Él en vez de decir, la humanidad va bien por esto, por esto, por esto, por esto, y de repente viene una plaga y te arruina todo, y no sabemos por qué, él dice, no. Las plagas tienen su lógica, ¿no? Entonces uno puede entender muy bien la historia de los pueblos a través de la historia de las plagas, porque una vez que viene una plaga, cambia todo. Cambia todo en el sentido de, en Europa, que la peste negra, ¿no? La Black Death, la muerte negra del siglo XIV, prácticamente mató a la mitad de la población europea. O la conquista de América fue hecha posible gracias a la viruela, que mucha gente dice ahora conspirativamente, los españoles llevaron la viruela, como los aztecas no tenían anticuerpos, se murieron. No fue necesariamente así. Pudo haber pasado sin saberlo, pero lo aprovecharon y murieron la mitad de la cantidad total de población en América Latina. Cuando llegan los españoles mueren por la viruela, ¿no? Entonces esta visión de McNeill también es una visión de Big History. Sí, Julito. Y ahora sí, en particular, este es el personaje que se lleva hoy el palmarés, se lleva el gran premio, que es David Christian, ¿no? Que es un tipo interesante porque en realidad él empezó enseñando historia de Rusia, era un experto en todo lo que tenía que ver con el mundo oriental, en particular Rusia, y de repente, a lo largo del tiempo, se fue dando cuenta que para entender lo que había pasado en Rusia, había que entender lo que había pasado antes, y entonces se fue como yendo para atrás, y terminó haciendo varios libros, estos dos, La gran historia de todo, que fíjense que va desde el Big Bang, pasando por los dinosaurios, el Homo sapiens, y lo que el futuro nos depara, cosas de las que habla mucho Harari, por ejemplo. Harari es un ejemplo actual de Big History, o también en idioma castellano solamente hay una persona que ha hecho esto, que se llama José Antonio Marina, que escribe libros de 500, 600 páginas, y te van contando la historia del universo. En Mapas del Tiempo también, hace una introducción. Seguí. Y esto es un esquema, ¿no? Bueno, esto quedó mal puesto acá, el sistema del mundo de Wallerstein, después lo corremos más arriba. Fíjense cómo el tipo hablaba de cuatro países diferentes, a la derecha arriba en lila, semiperiféricos, centrales, periféricos y la área exterior. Pero esto era bastante interesante porque te daba un mapa de toda la idea de sistema mundo. Seguí, Julito, que volvamos a Christian. Entonces, fíjense que los cursos de Christian son impresionantes porque, claro, al hablarte no de 5.000 años o 10.000 años para atrás, sino de 13.700 millones de años, el tipo dice, bueno, ¿cómo empezaría un curso de Big History? Con el Big Bang. Y después cuando aparecen las estrellas, y después cuando aparecen los elementos químicos, y después aparece el sol, y después aparece la vida.
Y después viene, digamos, del 6 en adelante, viene lo que nosotros conocemos más como el humano actual, que tiene entre 100 y 200.000 años, y aparece el collective learning. Edgar Morin, un tipo súper interesante, decía que lo que nos hace humanos empezó hace 40, 50.000 años con dos actividades que nos definen y nos separan de todos nuestros antecedentes, ¿no? Que son el culto a los muertos, es decir, enterrar a los muertos, y la pintura en las cuevas, hace 40, 50.000 años. De eso no se habla mucho. Cuando se hace una historia de las historias actuales, se hacen historias a veces de los puntos 7 y 8, que es la agricultura y la revolución moderna, y se habla del futuro, se habla muchas cosas del futuro, como dice Scolari, porque tenemos tanto miedo de lo que va a pasar, y creemos que hablando lo vamos a exorcizar. Adelante. Estas son las eras ya, lo que veíamos recién, pero con fechas. Entonces, la visión eurocéntrica, la visión europea, es una visión que tiene que ver básicamente con el 6 y el 7, ¿no? Entonces, estos mapas gigantes son interesantes porque nos expanden mucho la mirada, nos sacan un poco del presente. El presente quiere decir el día en el que estamos viviendo, quiere decir la semana, el mes, el año, la década, y de repente el siglo, y de repente nos ponen una visión mucho más rica e interesante, que van en la línea de un concepto que usamos mucho nosotros, que es la idea de retroprogresivo, ¿no? De mirar para atrás para saltar para adelante. ¿Qué sigue, por favor? Acá también tenemos lo mismo, puesto de otra forma. Aparece permanentemente esta conexión entre, digamos, miradas puestas sobre, va apilada acá, ¿no? Porque lo que antes era 1, 2, 3, estás todo junto. Uy, estoy. ¿Te fuiste? Acá estoy, perdón. Acá. Bueno, esta es otra forma de marcar lo que estamos viendo hasta ahora. Seguí, por favor. Perfecto. Umbrales, o sea, creo que lo que quería decir era sí, que umbrales. Umbrales, por ejemplo, y esto tiene un zoom en cada punto, ¿no? Si nosotros tomamos la parte de lo que tiene que ver con la vida, entonces de repente dice, bueno, la vida, ¿cuándo nace la vida? Porque la Tierra tiene 4.500 millones de años, más o menos. El sistema solar tiene, no sé, 8, 10.000. El universo tiene 13.700. Pero cuando queremos focalizar en un fenómeno concreto que es el sistema de la vida, vamos viendo cómo aparecen los procariotas, los eucariotas, los multicelulares, el cerebro. La vida nace en el mar, ¿no? Y cómo la vida pasa del mar a la tierra y hasta aparecen ahí aparecemos los mamíferos. Lo que tenemos que ver fundamentalmente, y esto sí nos interesa mucho, es la idea de umbrales de complejidad creciente, ¿no? Y entonces, solo cuando se dan estas condiciones, los ingredientes, las condiciones, acá le dicen Goldilocks, las condiciones que tienen que darse. Fíjense que nosotros, aunque ya no existen más los dinosaurios, porque probablemente los eliminó ese meteorito hace 60 millones de años, el dinosaurio no nació así. Hubo millones de experimentos biológicos hasta que generó el tiranosaurio o el brontosaurio, cada uno de estos. Sí. El ser humano no nace así. Claro. El ser humano hay experimentos hechos por la naturaleza durante probablemente millones de años, no de centenares de miles, que terminó dándonos el formato que tenemos nosotros. Es que incluso el vestigio que quedó de los dinosaurios son las aves. O sea, hay muchos. Claro, por eso fue una gran novedad. Claro. Eso fue una gran novedad porque cuando había un investigador que murió hace poquito, que se llamaba Napoleón, que estaba en el Museo de Ciencias Naturales, ese que hay en la calle Díaz Vélez, y él tenía un discípulo que se llamaba Luis, y Luis se fue a trabajar al Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y descubrieron esa conexión entre aves y dinosaurios y se quedaron pasmados, ¿no? Les sorprendió muchísimo. Sí. Bueno, y con esto más o menos vamos a ir cerrando. Queda un pedacito del cuarto que lo va a tratar después más en detalle Julito, que es la idea del long now. O sea, así como tenemos big history, ¿no? Que tiene que ver con esto de ampliar nuestros recorridos, nuestras visiones, nuestras lecturas, nuestras conexiones entre el hoy, el ayer, el muy, muy, muy
anterior a ayer y el primero de todos los ayeres. Ahora tenemos que hacer al revés, tenemos que pensar para adelante. Para adelante es difícil pensar, en este momento todo el mundo dice cualquier cosa. Pues eso es lo que tienen que ver esa nota de Scolari porque es buenísima, ¿no? Lo que apareció ahora es una especie de desesperación por contar, por narrar, por decir, y el futuro va a ser así, y va a cambiar todo, y no va a cambiar nada, y estamos aprendiendo o no vamos a aprender nada, y lo que va a pasar en realidad se profundiza las tendencias que ya existían. Bueno, una cacofonía, una especie de logorrea es como una especie de diarrea verbal, ¿no? La nota la tienen en insumos. Julito, poneles ahí el link de Scolari, por favor. Sí, sí. En el chat de acá. Entonces, bueno, la idea es, bueno, miramos para atrás, ahora miramos para adelante. Ahora, para mirar para adelante, existía esa obra que la mencionamos una vez, una obra de ciencia ficción que hablaba cómo va a ser el mundo dentro de 1 millón de años. Pero es rarísimo que alguien diga eso. En general, apenas nos podemos pensar lo que va a pasar el año que viene, en la economía argentina el mes que viene, etc. Entonces hay gente que dice, no, hay que hacer un esfuerzo para pensar a largo plazo. Y largo plazo, en el caso humano, en el caso histórico, que más o menos las civilizaciones tienen 10.000 años, sería 10.000 años para atrás, es el origen de la civilización como nosotros la conocemos. Y proyectemos 10.000 años para adelante. ¿Quién está haciendo esto? Adelante, Julito. Lo está haciendo una fundación que se llama The Long Now Foundation. Y esa Long Now Foundation se fundó en el año 96, en el año 96, y está como una de las cabezas, esa foto que ven a la izquierda ahí que se llama Stuart Brandt, que es un tipo que viene trabajando hace muchísimo tiempo en contracultura, en historia de la tecnología, hizo un libro sobre el Media Lab del MIT, cuando nacía el Media Lab del MIT, tiene un libro maravilloso que se llama ¿Qué piensan los edificios? En donde entiende los edificios como entes vivientes que tienen historia, ¿no? Y que detrás de un edificio 80, 100, 200 años fue pintado 10, 20, 15, 30 veces y bueno, está contando historias y el libro es divino. Y acá se puso a trabajar en esta cuestión del pensamiento a largo plazo. Y tienen muchos proyectos, ustedes después se meten en esta página del Long Now Foundation, para ver que tienen como 5, 6, 7 grandes proyectos, pero hay uno en particular que me interesa mucho y que se inscribe dentro de este marco. ¿La que sigue, Julito? El marco es este, ¿no? O sea, el now, bueno, fíjense, hoy, ayer, mañana, el mes pasado, nosotros ya vamos casi por el segundo mes de conocernos, y nos queda 1 mes y pico, 2 meses para terminar la materia, pero uno puede pensar en el now, y también puede pensar en nowadays, como dice él, ¿no? Que ya no es la hora de hoy, sino la hora de 3 décadas. Ustedes, casi ninguno de ustedes, salvo Julito, ninguno, ay Marcela, nadie tiene 3 décadas, entonces, bueno, cuando uno tiene muchas décadas, yo tengo 7 décadas, puedes pensar, no 3 décadas, 7 décadas, puedes pensar un montón de cosas, cómo fue, qué pasó en los 60, qué pasó en los 70, qué pasó en los 80, cómo se veía el mundo, qué se decía en el 80, o qué pensaba yo, ¿no? Hay gente que hace unos trabajos muy interesantes diciendo, bueno, tratemos de ponernos en nuestra propia cabeza, en nuestra propia piel de hace 10, 20, 30, 40 años, cómo veíamos lo que iba a pasar. En el año 80 podríamos imaginarnos esto, lo otro. Todo eso es muy divertido, muy interesante, tiene que ver más con el ciclo vital, que en el caso humano por ahora no pasa de los 8, 9, 10 décadas, hay algunas personas que más de 100, pero son poquitas. Y de repente no, el long now. El long now son los 10.000 años del pasado proyectados al futuro. Fíjense abajo de todo donde el tipo dice, bueno, la última edad de hielo, porque antes de los 10.000 años el planeta estaba prácticamente helado, era muy difícil evolucionar en el sentido que uno quisiera. El tema del clima es clave en todo lo que está pasando. Hay gente que está diciendo que nos estamos yendo, y el cambio climático nos está mostrando eso, nos estamos yendo de este tiempo templado que duró como 200 años, y justamente todos los incendios en Australia, los terremotos, los maremotos, los tifones, los tsunamis, y que yo están mostrando que se acaba este tiempo bueno que la naturaleza nos había regalado, y ahora vienen tiempos muy complicados,
que siempre han sido gravísimos para la evolución de la Tierra. Revolución industrial, revolución digital y lo que sigue. Adelante, Julito. Y este es el reloj. Este es el reloj del Long Now. Es un reloj que está hecho de una forma, un diseño absolutamente increíble, con los materiales. En este momento lo están, en el año pasado, hace un año o dos ya lo empezaron a construir donde lo iban a poner, y tiene que hacer tic-tac durante 10.000 años, porque es el reloj del Long Now. La que sigue muestra un poquito qué hay en el reloj, en la cabeza del reloj, ¿no? Cómo va contando, ¿no? Los años, los siglos. Fíjense que 10.000 años son 100 siglos. Entonces, a nosotros nos cuesta muchísimo imaginarnos un siglo, como vamos a pensar lo que son 10 siglos, que es el año 1000, y 100 siglos, que son 10.000 años, ¿no? Entonces, bueno, lo están construyendo, y ahora creo que viene un video, a ver si lo podemos ver. Sí. No, bueno, Brand escribió un libro, lo tenemos este libro, el que le interesa, el tiempo y responsabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las ideas? A este reloj lo llama la más lenta computadora del mundo, porque es un reloj que tiene que estar andando durante 10.000 años, nadie le va a dar cuerda, supongo que funciona con energía atómica. Y este video... ¿Se escucha el sonido? Avísenme. Bueno, este es un video muy cortito, hay otros mucho más largos ahí en el sitio. Es enorme, pero era más chico. Una pregunta, ¿quién financia esto? Esto hay varios millonarios que están pusieron plata en esto, varios entre ellos Daniel Hillis, que fue el inventor de las computadoras en paralelo. Ellos tienen una red de contactos fabulosa. No, solamente quedan dos o tres, Julito, eso no se Vamos ve. bien, vamos bien. ¿Y dónde está, Ale? ¿Dónde lo están haciendo? Lo están haciendo en una montaña, creo que en Estados Unidos, hay que mirar ahí. Pero no es que lo están, ya está hecho, vienen trabajando. Fíjense, empezaron a pensarlo en el 96, tardaron años en construirlo y ya lo están montando. Claro. Y está metido dentro de una cueva y la tecnología para montarlo es espectacular. Obviamente es carísimo todo esto, pero es como saben que aquí se parece mucho a una cápsula del tiempo. Julito, ¿qué es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo era uno de esos proyectos que nos hacían hacer en los 90 para dejar cosas que queríamos mostrarles a algún yo del futuro o a alguna otra generación. Entonces ponías, no sé, un disco, un álbum de figuritas, en general se hacían como en la escuela, no sé, imagino lo habrán hecho. ¿Hicieron alguna cápsula del tiempo ustedes? Sí, lo hicimos. Sí, lo hicimos. Sí, la idea era eso, es como dejar un vestigio para el siguiente. A mí nunca me llamó la atención porque digo, esto que vamos a dejar queda más como arqueológico, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es divertido. Sí, es interesante cuando la cápsula la hicieron hace 100 años, 200, 500, ¿no? Claro. Y en la ciudad de Buenos Aires, sí, con Julián Gallo, uno de los proyectos importantes que hizo hace como 10 años, fue una cápsula de tiempo que le iban a desenterrar dentro de 30, 50, 100 años. Cada tanto en muchos colegios de Estados Unidos desentierran esta cápsula del tiempo, ¿no? Supongamos, por ejemplo, yo terminé el colegio en el 66, y si poníamos una cápsula de tiempo a 30 años serían el 96, y si fuera
a 50 años sería el 26, y bueno, 16, entonces sería fácil. En el caso nuestro no es tan divertido porque veríamos que los discos que escuchábamos ahí, los Beatles cuando recién salieron, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero desde el punto de vista de la humanidad, tener una cápsula de tiempo a 10.000 años vista es muy interesante. ¿Cómo va a ser el mundo entre 10? ¿Existirá? ¿No va a haber nadie? ¿Habrá super seres? Yo lo que no entiendo es la utilidad para el reloj que lo vean en 10.000 años. No entiendo cuál es el motivo, ¿qué es lo que los motiva a hacer un reloj que sea visible en 10.000 años que haya contado todo el tiempo? Viste que hay otras cápsulas del tiempo que son las que mandó la nave Voyager, ¿no? Que fue al espacio exterior y que llevaba, eso lo hizo Carl Sagan, el proyecto se llamó Murmullos de la Tierra, y llevaba un DVD en ese momento, hecho de platino para que no se corroyera, etc. Y lo que querías mostrarle a los extraterrestres supuestos dónde estaba la Tierra y cómo estaba sintetizada en muy pocos bits en ese momento la historia humana o lo que nos hace humanos. En el caso de la cápsula del tiempo, en el caso del reloj ellos lo que quieren hacer es mostrar la importancia que le dan a la continuidad de la especie humana. No es tanto decir, bueno, hubo acá hace 10.000 años unos seres humanos, sino que están apostando a que va a seguir habiendo humanidad dentro de 10.000 años y que ese reloj nos va a conectar con ellos. Y en ese sentido es como si alguien, claro, hubiese enterrado en Mesopotamia, en Asiria, etcétera, una cápsula del tiempo pensando en gente a miles de años vista. Eso es interesante. Sí. Todo lo que nosotros encontramos en los objetos de las civilizaciones anteriores de los que se ocupan los arqueólogos, los encontramos de casualidad. ¿Qué les asegura que no lo van a encontrar en 200 años en vez de 10.000? Bueno, pero los tipos lo que están pensando, la idea de un horizonte de 10.000 años es una idea interesante en el sentido de que estás pensando en el long now, no estás pensando en cómo solucionamos el coronavirus hoy, cómo salimos de la cuarentena, cómo evitamos el default, porque el pensamiento cortoplacista nos lleva a este tipo de cosas, ¿viste? O sea, estamos justamente en el coronavirus porque no pudimos pensar cómo prevenirlo. Para la humanidad es un cachetazo al narcisismo humano terrible, y sobre todo para los científicos y los políticos. Nadie se hace cargo de esto. Pero en realidad nosotros pagamos impuestos, vivimos en comunidad, hacemos las cosas como se deben para que no nos pase esto. Otra cosa es un tsunami. Es una cosa que no esté inspirado en el cambio climático. Eso ya es más dudoso. Pero en el caso de esta pandemia es una vergüenza político-médico esto. Entonces, cada vez que los tipos dicen, no, nosotros, decir, pero flaco, ustedes son responsables de esto, ustedes son corresponsables. Nosotros queda cada vez más claro que la infraestructura básica de una sociedad necesita un sistema de salud súper potente. Y nadie lo previó, a nadie le importó. Entonces, hay una corresponsabilidad de políticos y también de capitalismo financiero y de los científicos. Una nota que salió ayer, que yo la posteé ahí, decía que están haciendo modelos matemáticos de la difusión del virus y que todos los científicos dejaron sus papers y están trabajando en esto, como si nos hicieran un favor. Si el Estado les está pagando a ellos para que hagan cosas útiles, no para que hagan papers. Y lo ponían como una especie de gran contribución a la humanidad en esa nota. Es una vergüenza. Entonces, la intención de hacer algo a 10.000 años vista es, de alguna manera, plantear que queremos que la civilización siga, que queremos estar como especie humana dentro de 10.000 años acá, y no que nos da todo lo mismo y que se reviente todo el día que nosotros nos moramos y que no nos importa lo que pasa. Eso es un pensamiento muy interesante que tiene que ver con la hipoteca del futuro. El capitalismo financiero lo que hizo fue hipotecar el futuro. Todo este lío que estamos viendo ahora tiene que ver con que los tipos que se llenaron de plata durante los últimos 50 años, 30 años, 20 años, hipotecaron el futuro. Entonces, el long now tiene que ver con eso, ¿no? Con una visión
Es decir, no, acá hay algo que está mal, porque no vivimos solamente en presente. ¿Qué pasa con las generaciones del futuro? ¿Qué pasa con ustedes en particular? ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Cuál era su futuro hace 2 meses y cuál va a ser el futuro de ustedes dentro de 2 meses? Entonces, el pensamiento del long now, y esto que estamos poniendo ahora, con esto cierro yo, que visualizar para complejizar, tiene que ver con, salgamos del pensamiento reduccionista, salgamos del pensamiento lineal, salgamos de, no, esto no importa, pasa lo que quedó mal. Sí, pásalo. Sigo. Esos son los amigos. Sí, déjalo a Morton, por eso volvé a Morton, que estaba antes que este. Habíamos dejado a Morton. Morton es un tipo que les vamos a subir ahí, no sé si está todo el libro, parte del libro, en digital. Es uno de los pocos tipos que está pensando esto, ¿no? ¿Cómo es la ecología después del fin del mundo? Porque lo que está planteando es, con los políticos que tenemos, con los científicos que tenemos, con los empresarios que tenemos, estamos liquidando el mundo. Y lo estamos viendo ahora con el coronavirus. Entonces, no tenemos pensamiento para estas cosas. No es que vamos a agarrar y decir, bueno, vamos a leer a Darío. Darío nos va a explicar cómo zafamos de esto. Nietzsche nos va a sacar de esto. No, Nietzsche no nos va a sacar de esto. Ni Foucault nos va a sacar de esto, ni Deleuze nos va a sacar de esto. Nadie nos va a sacar de esto, porque lo que necesitamos es un tipo de pensamiento, Julito lo bautizó el pensamiento corto. Está bien. Sí, el pensamiento corto. Sí, señor. Tenemos que pensar en todo. Bueno, este señor es un tipo que escribió hace muchos años, lo tengo arriba el libro porque se los quería mostrar, es un libro gordote, así gigantesco, que es de Stephen Hall, que se llama El descubrimiento de las nuevas geografías. Era fin de los 80. En esa época el poder computacional no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy, no existía Google Maps, no existía ninguna de estas cosas, pero en ese momento el tipo le interesaba, por ejemplo, usar la tecnología que había para inventarse nuevos mapas. Por ejemplo, ¿mapas de qué? Y el mapa del genoma humano, que en esa época no estaba descifrado, el mapa del fondo de los océanos, el mapa de la superficie de Marte, el mapa de la conectividad universal, un montón de cosas que en ese momento no entraban en la idea de geografía, ¿no? Entonces el mapeo del nuevo milenio, el descubrimiento de las nuevas geografías, es una cosa súper interesante que tiene que ver con esto, visualizar para complejizar. Alejandro, hay una nota que viene ahora. Hay una nota que nos pasaste que habla de los millennials, muy como positiva, no sé, como, no sé, ya no me acuerdo, pero del New York Times creo que es, que habla sobre cómo están metiéndose en el Congreso con iniciativas tipo en contra de el global warming y todo eso, que está buena para esto. Ahora, creo que está en los archivos. Sí, la que le hacen la entrevista a Alejandra Ocasio-Cortez. Sí. Claro, justo, bueno, exactamente, iba a decir, Ocasio-Cortez es una bomba, es maravillosa, es inteligentísima. A Zuckerberg lo dio vuelta 20 veces, dio 20 cachetazos en una entrevista, en una audiencia en el Congreso, y ella es parte de toda esta gente, ¿no? Que no solamente es activista, sino que sabe de qué está hablando, busca conectar la política con la ciencia, trata de movilizar a la población, no piensa en la información como una cosa así, un bien de uso o bien de cambio, así en general, sino una información que te lleva a tomar mejores decisiones, va en relación a lo que Julito trae del factfulness y de la política basada en evidencias, ¿no? Para cerrar esta parte, y después Julito retoma ahora lo de visualización, salió ayer una nota, se las ponemos ahí también, de este Antonio Gutiérrez Rubí, que es un consultor político, es amigo nuestro. Estuvimos con él en Barcelona, con Julito. Y ayer sacó una nota que es bastante interesante, que son 10 puntos que el tipo explora, ¿no? Y estos puntos parecen eslogans, pero no son eslogans. Él dice, estoy buscando el archivo, tenemos que descubrir la frugalidad, practicar el silencio, incentivar el sentido de vulnerabilidad, reconocer que el espacio vital es el verdadero tesoro, recuperar la voz, humildes en el conocimiento. Tenemos que habituarnos a una sociedad monitorizada,
hay que repensar el crecimiento y hiperconectados con el mundo, pero desconectados de nosotros mismos, ¿no? Entonces, a cada ítem le dedica un párrafo, pero me parece bastante interesante, ya que estamos hablando del Long Now, y ya que estamos hablando de Big History, y ya que estamos hablando de la continuidad del humano, pensar el día después, que el día después es hoy, ¿no? En ese sentido me parece bien potente. Creo que termina acá, Julita, a ver, fíjate. Dile que está mandando al... No, esto no lo vemos. Ya, Muy bien, entonces acá ya llegamos. Muy bien. ya llegamos, listo, ya está, sacalo. Bien, vamos ahí, ya. That's it. Muy bien, son y 20. Vamos a